Glorificado sea el nombre de Dios por esta oportunidad que nos permite de seguir leyendo su palabra, de alimentarnos, porque así como nuestro cuerpo se debilita, está expuesto a cualquier enfermedad por no tener una alimentación balanceada, así mismo sucede con nuestra alma. Si nosotros no ingerimos su palabra, recordemos lo que Jesucristo le dijo al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, hermano, necesitamos toda la palabra, toda, no hay nada para desechar, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando encierra esa cantidad, nos explica el Señor que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente llevado y formado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene armonía y todo tiene conexión? Ay, no, yo leo la Biblia, pero el libro, ese no, porque ese no es útil. No, hermano. El Señor Jesucristo nos dice que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por la evidencia, nosotros sabemos que la Biblia no es un mero libro cualquiera. Es el libro inspirado por el Espíritu Santo. Es inspirado por el Espíritu Santo y Dios ha usado a diversos hombres en distintas épocas para transmitir ese mensaje que nos llena de vida y nos permite tener la esperanza en Él muy activa. Entonces es necesario. A veces decimos, ay, esos libros proféticos son bastante engorrosos. Sí, necesitamos mucha meditación en la palabra de Dios y oración para que Él nos vaya abriendo ese sendero que uno pueda entender, Señor, y aquí, y esto que, Padre, bueno, y no sé si a ustedes les pasa, pero uno está a veces haciendo algún quehacer en el hogar, pero uno está meditando en esta porción de la palabra, y aunque uno esté con las manos ocupadas o haciendo algún oficio del hogar, pero uno está en completa meditación en Dios, meditando, Señor, y uno como pasa a ser como la vaca, ¿verdad? Que después que ha mascado el pasto, allí se sienta y empieza a darle, como que ya empieza a rumiar, y cuánto extracto le saca la vaca al pasto. Bueno, algo así nos pasa a los cristianos. Nosotros escuchamos o leemos la ración de la palabra de Dios, pero no quedamos allí. Seguimos rumiando y seguimos dándole hasta que Dios va sacando y nos va permitiendo alcanzar mucho extracto de mucha importancia y fortaleza para nuestra fe. Entonces, esto es maravilloso, hermano. Realmente es maravilloso. Cada vez que escucho el mensaje del Espíritu Santo, como insta a que volvamos a la lectura de la palabra de Dios, porque eso nos beneficia. Eso crea anticuerpos contra el pecado, hermanos. Eso crea anticuerpos. Que el pecado no lo alcance. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría y la inteligencia es apartarse del mal. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Dios y tener ese temor pleno en nuestro corazón? A través de su santa y bendita palabra. Entonces no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Así que les invito a continuar con este plan de lectura diaria. No nos desanimemos porque realmente recibimos mucho beneficio de parte de nuestro Dios. Así que, hermanos, bienvenidos una vez más a cada uno de los oyentes, cada uno de los países que ya están conectaditos con nosotros. Damos a Dios toda la honra y toda la gloria. Vamos a elevar a Dios nuestra oración para pedirle que sea de mucha edificación su palabra en nuestras vidas, que podamos ser esos rumiantes de la palabra, que no nos quedemos con que ya no las tragamos y ya no. Eso hay que darle, hermano, hay mucho que extraer de su palabra. Elevemos a Dios nuestra ferviente oración.
Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos, Señor, porque ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres, Señor, Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu bondad nos miraste y nos llevaste, Señor, a delicados pastos. Gracias, porque innumerable es tu misericordia para con tu pueblo. Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos a cambiar, a corregir nuestra vieja humanidad y a que tú vayas haciendo en nosotros, continúes haciendo en nosotros esa obra maravillosa y perfecta. Padre, te presentamos a cada oyente que ya está con nosotros, Señor, cada hogar que abre sus puertas a escuchar la lectura diaria de tu palabra, que en cada uno de ellos se pueda realizar esta promesa que tú has dejado en tu palabra, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, conforme a nuestras necesidades, Señor. Suministra, Dios mío, a través de tu palabra esa fe, esa fortaleza, esa fidelidad, esa santidad que necesitamos alcanzar, y solo a través de tu palabra lo podemos lograr. Pues tu oración fue clara ante tu Padre, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos cada día caminar en ti, Señor. Padre bueno, te presentamos aún a todos los niños, Señor. Bendice y guarda la niñez de tu pueblo, aquellos que también están conociéndote a través de las escuelas sabáticas, Señor. Extiendes tu cetro de amor y misericordia. Muchos hermanos han llegado como niños en la escuela sabática y hoy permanecen y son parte de tu pueblo, Señor. Sigue haciendo esa obra preciosa, pues el corazón de un niño es tierra fértil para ti. Te presentamos la juventud, Padre bueno. En tus manos están jóvenes valientes, jóvenes santos. Demanda tu espíritu, Señor. Permite que cada uno de los que ha tomado esta sabia decisión de pertenecer a ti, de ser parte de tu cuerpo, puedan tener muy en alto, Señor, su antorcha de fe. Que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, ayúdanos a ser diligentes y competentes en la labor que nos has asignado, Señor. Los matrimonios, esta santa institución, Señor, permite que pueda ser edificada en tu nombre. Señor, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Señor. A los adúlteros, a los fornicarios, tú juzgarás. Ayuda, Señor, cada hermano que ha tenido este compromiso y que lo sostiene por muchos años. Sigue ayudándole, sigue bendiciendo, sigue fortaleciendo. Hay muchos que han sido quebrados, Señor, rotos por el poder del mal. Padre, pero para ti no hay nada imposible. Señor, con tu palabra hay vida y en tu nombre todo desierto puede florecer. Tú sabes, Señor, las necesidades de tus hijos. Te presentamos a los padres, danos sabiduría y temor en la educación y en la crianza de nuestros hijos, que nuestro principal anhelo sea tenerlos firmes en la fe, Señor. Para ello debemos vivir en santidad, para que ellos puedan ver un ejemplo claro en sus padres. Los hijos, Señor, que puedan adueñarse de esa bendición que tú otorgas, Padre, a todo aquel que honra y obedece a sus padres. Le irá bien en la tierra
y tendrá muchos años de vida. Ten misericordia, Señor. Te presentamos, oh Dios, los ancianitos, muchos años, Padre, invertidos en tu causa, y tú eres justo, Señor, y galardonarás a cada quien conforme a su labor. En ellos, Dios mío, hay esa evidencia clara de que sí se puede perseverar en el camino de la santidad. Guarda y bendice a los siervos, Señor, fortaléceles en todo tiempo, Padre bueno. Qué lindo es verlos, Señor, en su vejez, pero regocijándose en tu caminar, Señor. Sigue bendiciendo a estos santos de Dios. Oh Padre bueno, los enfermos, Señor, tú los conoces. Tú sabes, Padre, por los cuales te están clamando, Padre bueno. Ten compasión, Señor. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Bueno, mis amados, vamos entonces ya a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos a continuar avanzando en el capítulo 30 del libro del profeta Ezequiel. Para hoy el capítulo 30, 31 y 32 con la ayuda de Dios. Avanzamos. Ezequiel capítulo 30. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza y di: Así ha dicho el Señor Jehová: Aullad, ay del día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de las gentes será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caerán heridos en Egipto, y tomarán su multitud, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, y Libia, y Lidia, y todo el conjunto de pueblo, y Cub, y los hijos de la tierra de la liga, caerán con ellos a cuchillo. Así ha dicho Jehová: también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su fortaleza caerá. Desde Migdol hasta Sebené caerán en él a cuchillo, dice el Señor Jehová. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere fuego a Egipto, y fueren quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en navíos, a espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho el Señor Jehová: haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las gentes, serán traídos a destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y henchirán la tierra de sus muertos. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y destruiré la tierra y su plenitud por mano de extranjeros. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho el Señor Jehová: destruiré también las imágenes, y haré cesar los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Y asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en No. Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y talaré la multitud de No. Y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y no será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los mancebos de Abén y de Pibeset caerán a cuchillo, y ellas irán en cautiverio. Y en Tehapanes será cerrado el día, cuando quebrantaré yo allí las barras de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su fortaleza. Nublado la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Y aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 del mes, que fue a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, quebrantado he el brazo de Faraón rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, poniéndole faja para ligarlo, a fin de vigorizarle, para que pueda tener espada. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: heme aquí contra Faraón rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano,
y esparciré los egipcios entre las gentes, y aventarélos por las tierras, y fortificaré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquél gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortificaré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extendiere sobre la tierra de Egipto, y esparciré los egipcios entre las gentes, y los aventaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, este capítulo sigue pronunciándose entonces contra Egipto. En esta oportunidad sigue el oráculo. Recordemos que en el capítulo anterior, en el 29, se iniciaron profecías contra Egipto y esta es la continuidad. Y no solamente contra Egipto como tal, también contra Faraón, el rey que gobierna esa nación. Y bueno, este viene siendo entonces el tercer oráculo contra Egipto, dado probablemente entre las fechas que dan desde enero y abril del año 587. Desde tiempos del profeta Amós, cuando se habla de el día de Jehová, designa el día del juicio, es decir, cuando el Señor, como quien dice por allí en un tono conocido, destapará la olla y hará, ¿verdad?, dará a cada quien según haya sido sus obras. Así, el Señor dará a cada quien. Y de verdad que vuelvo a insistir, aunque uno vea estos libros como que no, ya esto pasó hace muchos años, o hay muchas cosas que se usan en simbología y ese lenguaje alegórico y esta metáfora, y cómo saber si es lenguaje literal o es metafórico. Cuando nosotros hablamos de lenguaje literal es el significado tal cual está plasmado. Si yo digo soy gorda, bueno, ese es el lenguaje, así es verdad, es que soy subidita de peso. Pero cuando hablamos del lenguaje metafórico es algo que no se apega a esa escritura. O sea, es algo que no es tal cual la palabra. Como por decir, yo digo, bueno, soy gorda es porque soy gorda. Ahora, ¿cómo sería metafórico? Por decir, bueno, alguna expresión que alude a otro significado. Entonces, volvemos y reiteramos esta importancia de los oráculos que el Señor manifiesta por medio de los profetas. Nos confirma de que Dios siempre en su bondad, porque es su bondad, porque Él no está comprometido a informar a la humanidad de los acontecimientos que van a suceder. Entonces, Él en su bondad, Él en su compasión, da a conocer lo que Él va a hacer, y eso es bíblico. O sea, eso es bíblico, eso lo confirma la palabra de Dios. Es sumamente verídico de que Dios no hará las cosas sin antes anunciar a sus profetas. Entonces, eso de que de lo que se habla en todos estos libros estos libros proféticos, nos da a entender que el Señor cumple con lo que promete. ¿Por qué les digo que el Señor en su amor y en su misericordia y en su bondad nos revela los acontecimientos? Porque Él es misericordioso. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 7, nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, el Señor es tan caballeroso, tan hermoso, que Él comunica, no porque Él tenga que darnos cuenta a nosotros, a los seres humanos, sino por su deidad. Y aparte eso confirma nuestra fe en Él, porque Él es poderoso. Y como Él lo decía en varias oportunidades en el libro del profeta Jeremías, ¿qué otro Dios de las demás naciones anuncia lo porvenir como yo, Jehová? Y es cierto, una de las evidencias más claras que nos hace entender
de una forma contundente el poder inalcanzable de Dios es que Él sabe el futuro y lo anuncia. Y esto nos confirma cada día más en su plan. Entonces, uno dice, bueno, pero estos son oráculos contra las naciones paganas. Entonces la Biblia no se enfoca solamente en Israel, no. La Biblia abarca la humanidad. Dios ama al mundo. De hecho, cuando pronuncia la promesa de redención, ¿quién representaba a la humanidad? Judíos, Egipto, de Mesopotamia, caldeos. No, la humanidad estaba representada por un hombre y una mujer, y esa era la humanidad en su totalidad. Entonces Dios se preocupa enteramente por la humanidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, precisamente en estos capítulos se anuncian juicios contra naciones que están fuera de los límites de Israel. El Señor tiene el dominio total y absoluto del país más pequeñito que exista, de la nación que está más nueva en haberse fundado, por decir. El Señor se preocupa y esto nos debe motivar a nosotros. El Señor todo lo tiene anuente. Y aquí Él pronuncia este juicio contra Egipto, pero de una manera, si podemos decir, temporal. O sea, es decir, hay un juicio, hay algo, hay una deuda que saldar, pero no va a haber aniquilación total como se pronunció con otras naciones que así sucedieron. Entonces, en el versículo 5 nos hace mención de Etiopía, Fut, Lud y toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas. Todos estos caerán con ellos, con Egipto, a filo de espada. Todas estas riquezas que tendrá Egipto, que tenía, en los cuales se holgaba, pues todo esto caerá. Entonces, cuando hace referencia a Fut, es posible que haya sido un pueblo aliado de Egipto en la lucha contra los babilonios. Lud menciona también, pues también quizás esté localizada en algún lugar del norte del África. Habla de Migdol y Sebene. Recordemos que eso es una expresión de decir de extremo a extremo, así como en Israel se hablaba desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur, de cabo a cabo, de extremo a extremo. Esa es una expresión, pues, que nos argumenta en la totalidad de su territorio. Habla de lo más fuerte de las naciones en el versículo 11, y esto se hace referencia, por supuesto, a los babilonios. Nuevamente recuerda sobre Menfis, y es una localidad que está situada precisamente sobre la ribera occidental del Nilo, a unos 24 kilómetros al sur del Cairo. Hace también referencia a otros países, a otros lugares como Patros, como Zoán, que es una ciudad ubicada al noreste de Egipto, y también conocida como Tanis. Está Tebas, que es una antigua capital de Egipto, y allí se levantan hasta hoy en día los grandes templos de Kamak y Luxor. Son grandes templos que le elaboran a estas deidades. Tenemos entonces cómo el Señor va pronunciando de una manera radical el castigo que vendrá sobre ellos, pues ha desenvainado su espada contra Egipto y la llenará de muertos. Palabra que el Señor prometió con dureza a este pueblo, y a tal punto que le dice que secará los ríos. Recordemos que la principal, podemos decir una de las principales arterias, el río poseía muchísimas ventajas. Era una vía de transporte. También era sumamente importante para sus sistemas de riego, que era muy avanzado para la época. Y entonces el Señor promete secar sus ríos y entregar la tierra en manos de esos hombres malos. Por mano de extranjeros, Él destruiría la tierra y todo lo que allí hay. Y el Señor cierra esta sentencia cuando dice: yo Jehová he hablado. Cuando nosotros leemos esta expresión del Señor, hermano, es porque el Señor firma
con su palabra. Y el Señor tiene un temple y un vigor en su palabra que hay que temerle. Entonces, allí el Señor va manifestando cómo destruiría también todas sus imágenes y todos sus ídolos que estaban en Memphis, y no habrá más generación relevo de príncipe en la tierra de Egipto, y la tierra de Egipto será llena de temor, de tal punto que el Señor asolará estas ciudades como Patros, como Zoán, y haré juicio en Tebas, de tal manera que su ira será completa derramada sobre Sin. Y Sin se identifica comúnmente como Pelusión, que es una ciudad situada al occidente del delta del Nilo. Dice que allí hará entonces prender fuego, y Sin, esta ciudad, tendrá un gran dolor, y Tebas también será destruida, y Memphis también tendrá mucha angustia. Los jóvenes de Abén, estas ciudades, y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres serán llevadas en cautiverio. ¿Y qué sucederá? Bueno, el Señor argumenta y dice que Tafne, que es una ciudad de la frontera occidental del Bajo Egipto, dentro del área del delta, los judíos allí buscaron refugio tras la muerte de Gedalías. Así recordemos de Tafne, y bueno, esto nos relata el profeta Jeremías en el capítulo 43 del versículo 8 al 9. El Señor alude a todo lo que sucederá en Tafne, que se oscurecerá el día, y el Señor quebrantará allí ese poder en el cual Egipto descansaba, a tal punto que cesarán en ella esa soberbia de su poderío, y la maldad, las tinieblas la cubrirán, y todos los moradores de esta nación también irían en cautiverio. El Señor así promete hacer juicio en Egipto, y ellos, al enterarse de todo esto, al saborear la ira del Señor, entonces no le quedará otro razonamiento que decir que Él es Jehová. Y el Señor cierra así en el versículo 19: y sabrán, ¿quiénes? Los egipcios, y sabrán que yo soy Jehová. No solamente envía la profecía contra toda la nación, específicamente también aborda el tema de su líder, y en este caso recordemos que el faraón no solamente era como el presidente, también era adorado como un dios. Entonces tenía múltiples funciones este título. Y le dice entonces el Señor, cuando hace este oráculo contra Egipto, resulta que esto es posible cuando habla la fecha. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que el Señor nuevamente trae palabra al profeta Ezequiel. Y esto, en la época de nosotros, para entenderlo un poquito más, estaría fechado del 29 de abril del año 587 a.C., 3 meses antes de la caída de Jerusalén. Dios quebró el brazo de Faraón, y otra con la victoria, por supuesto, da otra victoria a Nabucodonosor un año antes. Así que por su lado, Faraón no había ofrecido ayuda a Judá. Ahora el Señor ha quebrantado el brazo de Faraón usando a Babilonia como la espada que el Señor desenvaina para hacer juicio a las naciones paganas, también como lo hizo con el pueblo de Israel. Así que todo esto se cierra con la promesa del Señor, diciendo que todos los egipcios serían esparcidos entre las naciones, y allí Él dispersará por toda la tierra a esta gente, para que ellos sepan que Dios es Jehová. ¿Por qué? ¿Pero por qué vino juicio contra estas naciones? Porque Dios los pesa en balanza y se dan cuenta cuáles son sus faltas. Ay, el Señor no se le va ningún detalle. Así que allí entra en acción la justicia del Señor. Seguimos avanzando hacia el capítulo 31, que seguimos
aprendiendo más sobre la caída de este gran cedro. ¿Y quién representa ese gran cedro? Ezequiel capítulo 31. Y aconteció en el año 11, en el mes 3, al 1 del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas y umbroso con sus ramos, y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, encumbrólo el abismo, sus ríos iban alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y multiplicáronse sus ramos, y a causa de las muchas aguas se alargaron sus ramas que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas gentes. Hízose, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Hícelo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto te encumbraste en altura, y puso su cumbre entre densas ramas, y su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en mano del fuerte de las gentes, que de cierto la manejará, por su impiedad lo he arrojado. Y le cortarán extraños, los fuertes de las gentes, y lo abandonarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todas las arroyadas de la tierra, serán quebrados sus ramos, e iránse de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se eleven en su altura los árboles todos de las aguas, ni levanten su cumbre entre las espesuras, ni en sus ramas se paren por su altura todos los que beben aguas, porque todos serán entregados a muerte, a la tierra baja, en medio de los hijos de los hombres, con los que descienden a la huesa. Así ha dicho el Señor Jehová: el día que descendió a la sepultura, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas, y al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar las gentes, cuando les hice descender a la fosa con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles de Edén escogidos, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, tomaron consolación en la tierra baja. También ellos descendieron con él a la fosa, con los muertos a cuchillo, los que fueron sus brazos, los que estuvieron a su sombra en medio de las gentes. ¿A quién te has comparado, así en gloria y en grandeza, entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a cuchillo. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor Jehová. Bueno, sigue entonces la profecía en contra de esta nación, pero esta vez ya directamente detalla un poco sobre el líder, la cabeza, podemos decir. Y no solamente Faraón tenía suma relevancia en lo político, sino también en lo religioso, pues era para ellos una deidad.
La caída del gran cedro, nada más y nada menos que Egipto. Y bueno, aquí se emite entonces el quinto oráculo contra Egipto, y esta fecha es aproximadamente el 21 de junio del año 587 antes de Cristo. ¿Qué sucede? Que el profeta Ezequiel utiliza la alegoría de un gran cedro para mostrar la superioridad del imperio asirio en relación con Egipto. Y esto es algo similar a lo que se hizo con Tiro. Al emplear la imagen de una gran nave con el mismo propósito, como lo leímos en el capítulo 27, del versículo 3 al 9, como en el caso de Tiro, en el capítulo 28, versículo del 1 al 5. Bueno, a causa de la caída de Asiria, fue el orgullo, su corazón se elevó con su altura, y el árbol fue cortado por Babilonia, la más poderosa de las naciones que se encumbraba en la época. Entonces a Faraón se le advierte que él también será derribado. Así le pronuncia el Señor, y yacerá entre los incircuncisos. Aquí nos hace mención de las aguas, y son los ríos Tigris y el Éufrates, y nos damos cuenta cómo el Señor elabora el castigo y manifiesta al profeta lo que ha de acontecer con esta nación. Vemos aquí cómo el Señor manifiesta y va ilustrando de una manera fenomenal el castigo y en la condición en que quedará. Fíjense cómo lo detalla cuando dice que Él se hizo hermoso en su grandeza con esa extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. ¿Cuáles eran esas muchas aguas? Las aguas del río Tigris y el Éufrates. Y por supuesto, esa es la alegoría de hacerlo entender que a través de las riquezas que recibía de esas aguas, pues se fortaleció su ramaje, se hizo fuerte. Y lo más bonito que hace allí referencia que en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje, allí precisamente, parían las bestias del campo, recibían la bendición de su sombra y de su frescor. Allí habitaban muchas naciones. Y esto, por supuesto, nos hace conexión directa con el libro del profeta Daniel. Recordemos que Nabucodonosor también tuvo una experiencia así en un árbol. Y fíjense esto, aquí el Señor está ilustrando por medio de esta alegoría que será el imperio de Babilonia quien destruirá la grandeza de estos imperios, y los está relacionando como árboles. Pero más adelante, cuando nosotros entremos al libro del profeta de Daniel, entonces Nabucodonosor en su reinado también será relacionado o vinculado con un gran árbol que también será talado. Entonces fíjense cómo todo esto se va repitiendo, se van haciendo conexiones y se va haciéndoles referencia. A tal punto que el Señor le dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. En el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni tampoco los castaños fueron semejantes a su ramaje. No hubo ningún árbol en el huerto de Dios semejante a él en su hermosura. Fíjense esto, cómo va siendo el impacto de la particularidad de esta grandeza entregada a esta nación. El Señor lo dice, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban allí en el huerto de Dios le tuvieron a él envidia. Y así le dice el Señor, pero así ha dicho el Señor, ya que por ser tan elevado en las alturas y haberte levantado sobre las cumbres tan densas, también tu corazón se elevó con la soberbia. Y eso es lo que sucede. Por ahí hay un refrán que dice una gran verdad. Si quieres conocer a alguien, dale poder. ¿Sí? Dale poder.
y realmente saldrá el verdadero yo. A pesar de toda esta grandeza, se ensoberbeció y el Señor entonces determina entregarlo en manos del poderoso de las naciones, que por supuesto estaba enfocándose en el imperio de Babilonia, y allí ellos tratarán su mal según su maldad, porque el Señor había desechado. Así que de esta manera el Señor manifiesta su juicio para esta nación y el rey. Así que todos ellos se les promete que descenderán al Seol con los muertos a espada, resultado de una sangrienta guerra, y los que fueron su brazo, aquellos con los cuales estuvieron bajo su sombra en medio de estas naciones. Y le hace la pregunta ya en el último versículo: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues estás derribado, serás con los árboles del Edén allí en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos te quedarás, y con los muertos a espada. Y este es Faraón y todo su pueblo. Así dice el Señor. Así lo dice Jehová. O cuando usted escucha esta expresión, hermano, ese es como el anillo que se usaba en el reino medo-persa. Eso era irrevocable. Así se debía ejecutar. Seguimos avanzando hacia el siguiente capítulo, que sigue haciendo énfasis en Faraón y Egipto. Ezequiel capítulo 32. Y aconteció en el año 12º, en el mes 12º, al primero del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de gentes eras semejante, y eres como la ballena en los mares, que secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho el Señor Jehová: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi esparabel, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la haz del campo, y haré que se asienten sobre ti todas las aves del cielo, y hartaré de ti las bestias de toda la tierra. Y pondré tus carnes sobre los montes, y henchiré los valles de tu altura, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se henchirán de ti. Y cuando te habré muerto, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Jehová. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando llevaré tu quebrantamiento sobre las gentes por las tierras que no conociste. Y haré atónitos sobre ti muchos pueblos, y sus reyes tendrán a causa de ti horror grande, cuando haré resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho el Señor Jehová: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los fuertes de las gentes, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni uña de bestias las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré ir sus ríos como aceite, dice el Señor Jehová. Cuando asolaré la tierra de Egipto, y la tierra fuere asolada de su plenitud, cuando heriré a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y cantarla han. Las hijas de las gentes la cantarán. Endecharán sobre Egipto, y sobre toda su multitud, dice el Señor Jehová. Y aconteció en el año 12º, a los 15 del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él, y a las villas de las gentes fuertes, en la tierra de los profundos, con los que descienden a la sepultura.
porque eres tan hermoso. Desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a cuchillo caerán, al cuchillo es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a cuchillo. Allí Asur, con toda su gente, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales pusieron miedo en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales descendieron incircuncisos a los más profundos lugares de la tierra, porque pusieron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos muertos a cuchillo, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesech y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a cuchillo, porque habían dado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes que cayeron de los incircuncisos, los cuales descendieron al sepulcro con sus armas de guerra, y pusieron sus espadas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a cuchillo. Allí Idumea, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su fortaleza fueron puestos con los muertos a cuchillo. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del Aquilón, todos ellos, y todos los de Sidón, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su fortaleza, yacen también incircuncisos con los muertos a cuchillo, y llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón, y consolaráse sobre toda su multitud. Faraón muerto a cuchillo, y todo su ejército, dice el Señor Jehová. Porque yo puse mi terror en la tierra de los vivientes, también yacerá entre los incircuncisos con los muertos a cuchillo, Faraón y toda su multitud, dice el Señor Jehová. Bueno, vemos cuánto se invierte de profecía en esta nación. Vemos cómo Dios envía mensaje y el profeta anuncia lo que ha de acontecerle a Egipto. Aquí vemos que este es el 6º oráculo contra Egipto y es aproximadamente fechado en el día 3 de marzo del año 585 antes de Cristo. Y este oráculo toma así como forma de lamento funerario. Imagínense todo lo que se anuncia acá. Dios extenderá sus ramas sobre Faraón, como lo dice en el versículo 3, y también dejará que sirva de alimento a las aves del cielo y todas las bestias del campo. Las tinieblas lo cubrirán como en el día del Señor. Y Egipto quedará asolado. Fíjense estos lamentos que se endechan, que se llevan sobre Faraón y sobre su nación. Cuando nos dice en el versículo 2, Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante. Es decir, leoncillo, ese león ha sido asociado pues con la realeza y hace referencia también como el dragón de los mares. Así se lleva entonces esta etiqueta a Faraón. Pues eso de dragón en los mares también se leyó en el capítulo 27, haciéndose referencia también hacia el rey
de Egipto. Y le promete en el versículo 3 que le haré subir. Es decir, habíase un tratamiento similar en el caso de Egipto, cuando ellos también tomaban presa, ahora ellos serán presa. Cuando nos dice en las descripciones cómo iba a dejar la tierra, la faz del campo, la iba a hacer descansar, y sobre ella todas las aves del cielo, y saciará de ti a las fieras de toda la tierra. Es decir, como en sentencias anteriores, la carne de sus habitantes sería para alimento de las aves rapaces y para los animales rapiños, los animales que comían cadáver. Pondré así tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. Fíjense que no está nada grato estos oráculos, como el Señor emite un juicio y un castigo terrible. Cuando esto sucede, fíjense que regaré de tu sangre la tierra donde nadas, es decir, en los ríos, en las reuniones de aguas, y hasta los montes y hasta los arroyos se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, yo voy a cubrir los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, de modo que el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Estos, por supuesto, en mucha asociación también, hay mucha conexión de este versículo con los tiempos de la venida del Señor, pues nos asocia directamente con el sermón profético y con Apocalipsis también. De modo que el Señor promete hacer entenebrecer esos astros brillantes del cielo por Él. A causa de Él, pues habrá tinieblas sobre la tierra, así dice el Señor. Y esto traerá tristeza al corazón de muchos pueblos cuando vean en cautiverio a todos los suyos y las naciones por las tierras que no conociste. De esa manera, el Señor le dice que los dejará atónitos por muchos quedarán atónitos, y muchos reyes tendrán ese horror grande a consecuencia de lo que te ha sucedido a ti. Porque el Señor le dice, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, y con esa espada fuerte yo voy a hacer caer tu pueblo, de tal modo que ellos serán los poderosos de las naciones, y de esa forma entonces el Señor promete raer la soberbia de Egipto y toda la multitud será deshecha. Entonces, en este séptimo oráculo que también se va presentando desde el versículo 17 al 32, contra Egipto, está fechado quizás para el día 27 de abril del año 586, y este oráculo también encierra un lamento, una endecha funeraria que se encuentra dirigida contra Faraón y todo su pueblo, todos los egipcios. Así como sucedió con Tiro, con la endecha en Tiro, lo que se narra en el capítulo 28, Egipto también yacerá con los circuncisos y aquellas antiguas naciones poderosas que esperan a Faraón en la sepultura o en el Seol. Y allí se enumera entonces a Siria, se enumera a Elán, se enumera a Mesec y Tubal, a Edom y los príncipes del norte y los sidonios. Y bueno, cuando hace la referencia a los incircuncisos, nos hace ver, ¿verdad?, cómo ellos están cubiertos. Hay algo que les impide a ellos allegarse con sinceridad a Dios. Es decir, cuando el Señor habla de esa manera, podamos decir despectiva, de hecho a su pueblo lo llamó incircuncisos de corazón, es cuando hay cierta resistencia por parte del hombre a llegarse a aceptar y a abrazar la voluntad de Dios en su vida. Y entonces aquí, en el versículo 30, allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios que con terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada. Entonces aquí en este es un personaje típico, quizás su más reciente monarca,
y personifica las distintas naciones, y los sepulcros de sus guerreros las rodean por todas partes. El lenguaje poético de este oráculo tiene un carácter simbólico y no debemos tratar de determinar el estado en que están los muertos basados en este pasaje, sino que su mensaje pues es que Egipto seguirá la senda de las naciones que han olvidado a Dios. Tendrán su severo castigo a consecuencia de haberse enaltecido y de haber entonces resistido a la voluntad de Dios. Hace mención de Elán, que es la región del este de Asiria, que está ubicado en la actual Irán. Hace mención de Mesec y Tubal, que son tribus o territorios del Asia Menor, así como los príncipes del norte, que quizás son los pequeños monarcas del norte de Siria. También nos dice de los sidonios, que formaban parte de la Fenicia meridional. Entonces, vemos cómo el Señor envía con Faraón, hacia Faraón, el castigo. Y esto, recordemos que es una ampliación más detallada, porque el profeta Isaías también pronunció oráculo contra estas naciones, así como Jeremías, pero recordemos que hay algo muy importante, y lo detalla el profeta Isaías: hay esperanza para todas las naciones. Es decir, mientras estén alejados de Dios, pero va a haber esa esperanza de que ellos puedan entender la voluntad de Dios en sus vidas y se puedan asir al plan de salvación. Entonces, este abanico de salvación está abierto a todas las naciones. Y Dios, como dijimos al principio, la redención le prometió a la humanidad en sí. Estaba representada por Adán y Eva. Y cuando ellos pecan, ellos reciben inmediatamente el plan de salvación. Entonces, hay algo muy bonito, y es que Dios no quiere la muerte del que peca. Del pecador no lo quiere. Y por eso Él extiende su cetro de misericordia y nos da oportunidad. La sentencia que se pronuncia es para nuestro beneficio, para que haya un despertar. Y como ejemplo pleno lo tenemos en esa nación, en los Gabaonitas, cuando ellos se dieron cuenta de todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos decidieron hacer una estrategia porque ya sabían que iban a morir también, y entendieron que el Dios de ese pueblo era más poderoso que los dioses a los que ellos servían, a tal punto que ellos fueron anexados al pueblo de Dios y ellos llevaban la carga de las aguas y la leña. Ellos tenían esa función. Ellos pasaron a ser siervos de los israelitas, hasta que en la época de Saúl arremetió contra ellos y los mató una gran cantidad. Y eso despertó enojo en Dios. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque Dios de toda nación, y eso lo entendió el apóstol Pedro cuando fue enviado por el Espíritu Santo a hablarle a Nicodemo, y ellos recibieron el sello de la salvación. Y entonces el apóstol Pedro entendió: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación y de todo pueblo que le ama y le obedece, de Él se agrada. Entonces, sí está el mensaje de Dios, y debemos, por supuesto, anunciar las verdades de Dios, pero hay esa posibilidad de salvación a todo creyente, que cual Josías, al escuchar la palabra de Dios, enternece su corazón, y Dios presta su pronto auxilio en medio de la tribulación. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con los capítulos de este día. Vamos a elevar a Dios nuestra ferviente oración. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Padre bueno, por tu amor, por tu cuidado y por tu protección. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Señor, ayúdanos, ten compasión de nuestras vidas.
Guíanos cada día por el camino de la santidad. Llena nuestras vidas de amor y fe, de modo que podamos agradarte, Señor, y vivir en la hermosura de la santidad. Gracias, oh Dios, por cada uno de los hermanos que han estado compartiendo con nosotros de esta programación, los que están oyendo, Señor, sus familias, sus anhelos, sean todos, Señor, puestos a tus pies y ellos se puedan refugiar en ti, Señor, porque los días son malos y es necesario que estemos avisados, Señor, y recordando que tus promesas tienen cumplimiento. Guarda y bendice estos hermanos que están conectados, Señor. Ten compasión. Ayuda, oh Dios, a cada uno de los hermanos que han estado con nosotros. Tú conoces sus necesidades y sus anhelos. Padre bueno, bendice y guarda a los niños, Señor. Clamamos por ellos. Ten compasión de ellos. Los jóvenes, Señor, que puedan tener ese temor santo en su corazón, así como los adultos conforme a nuestras responsabilidades, Señor. Ayúdanos, oh Padre bueno. Te presentamos los matrimonios, Señor, te presentamos los padres para que eduquen con firmeza y santidad a sus hijos y a sus hijos para que aprendan a ser obedientes, a amar a sus padres y adueñarse de esa bendición que tú prometes a los que guardan el 5º mandamiento, Señor. Oh Padre bueno, los ancianitos, Señor, qué lindo es cuando los vemos, Señor, hasta sus últimos días llenos de ese vigor y de esa fe inquebrantable. Sigue guardándoles, sigue bendiciéndole y fortaleciendo, Señor. Te presentamos, oh Dios, también a cada uno de los enfermitos, Padre. Tú los conoces, te lo hemos presentado y seguimos clamando porque tú has prometido ser nuestro sanador, Señor. Y qué lindo cuando escuchamos los testimonios de sanidad que solo tú puedes lograr, Señor. Para ti no hay cáncer que no se pueda sanar, para ti no hay enfermedad que se pueda mantener altiva, Señor, porque tú eres el Rey, el poderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Aún muertos has levantado con tu poder, Señor. Y en ti confiamos y seguiremos confiando, Señor. Como lo expresó Job, aunque me maten, en ti esperaré, Señor. Que ese sea el sentir de cada hermano, Señor. Aunque me mate la angustia, aunque me mate ese diagnóstico, aunque me mate la depresión, pero en ti esperaré confiado, Señor. Porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor. Ten compasión, Padre bueno, no nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo hemos suplicado y en Él te damos gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.